fluida, permeada por el pensamiento habermasiano. Por eso soy un defensor de la racionalidad comunicativa, del argumento, de la deliberación pública. Asuntos complejos y difíciles en estas latitudes geográficas del mundo. Un mundo hoy cada vez más convulsionado, donde la razón no es el centro, donde la razón se margina y donde se imponen, como dice Habermas, formas de colonización del mundo de la vida. En una sociedad capitalista, industrializada, técnico-científica, donde el tipo de racionalidad que se impone es lo que se llama una racionalidad instrumental o científico-técnica, que Habermas desarrolla muy bien en uno de sus textos, que es Conocimiento e Interés. Ahí Habermas desarrolla ese concepto o hace esa diferenciación muy profunda entre racionalidad científico-técnica y racionalidad comunicativa. Entonces me ponía en estas noches a pensar y a reflexionar. Por eso Rudy, usted me ocupó, digamos, las últimas semanas, digamos, mi tranquilidad, digamos, puesta en otros asuntos, pues la concentré en esto y dije, bueno, yo voy a hablarle a un auditorio de estudiantes, voy a hablarle de una teoría que es compleja. Quizás Habermas no pensó la teoría de la acción comunicativa para estos escenarios sociales asimétricos. Digamos, incluso la misma atención de Habermas en el mundo universitario alemán, cuando trata de ampliar el horizonte de la teoría crítica, que nace de la primera escuela de Frankfurt. Digamos que la teoría crítica que plantea la escuela de Frankfurt es precisamente cómo pensar las sociedades modernas, esas realidades de las sociedades modernas, con un tipo de racionalidad, que era un poco la racionalidad kantiana, que es la racionalidad monológica, ¿sí? Pero esa primera escuela de Frankfurt, en el intento de construir una teoría de la sociedad que explique la complejidad social del mundo moderno, no está centrada en lo que le va a aportar Habermas a esa segunda escuela de Frankfurt, y es que el cambio que hace Habermas, digamos, a esa primera escuela de Frankfurt, es que hace lo que se llama, o lo que los teóricos llaman un giro lingüístico. Y un giro lingüístico en el sentido de que se pasa de una razón monológica a una razón dialógica. Ese es el gran giro, y digamos el gran aporte, o lo que intenta de una u otra manera Habermas construir en la teoría de la acción comunicativa, es un concepto de racionalidad comunicativa, una racionalidad puesta en términos de acción social, una racionalidad que haga posible, una racionalidad comunicativa que haga posible que los sujetos puedan entenderse desde el diálogo y construir acuerdos. Digamos, ahí está, digamos, el factor central para poder entender la teoría de la acción comunicativa, un concepto de racionalidad comunicativa. O sea, hay un giro lingüístico, pasamos de una razón monológica, que es la razón kantiana. Recuerden, digamos que el proyecto de la modernidad se sintetiza allí, en esa idea de razón monológica. Kant habla de eso, de la autonomía del sujeto, un sujeto que pueda pensarse a partir de sí mismo frente a las distintas formas de dominación. ¿Sí? Esa es la idea digamos, del pensamiento kantiano, que va teóricamente a estructurar toda la idea del pensamiento moderno. Ahí se estructura un sujeto autónomo, y cuando se habla de formas de dominación, es lo que más adelante en esa segunda fase o en ese segundo momento de la escuela de Frankfurt, esas formas de dominación Habermas las va a llamar formas de colonización del mundo de la vida. ¿Cómo se coloniza el mundo de la vida? O sea, digamos, ¿cómo se controla la sociedad? ¿Cómo se controla la sociedad?
Y allí precisamente se da ese giro lingüístico. Digamos que ese es el gran aporte. Entonces, Habermas trata de construir una teoría de la sociedad mucho más amplia a lo que se venía planteando en esa primera escuela de Frankfurt. Y esa teoría crítica de la sociedad lo que va a permitir es precisamente es desarrollar un concepto de razón que esté en el centro, ¿sí? de las relaciones sociales, y Habermas llama que esté en el centro de la historia. Porque hay un hecho bien particular, digamos que es lo que va a marcar en gran medida el desarrollo del pensamiento habermasiano, no solamente en el ámbito ético, moral, sino político y jurídico. Digamos, uno de los últimos libros que escribió Habermas fue Facticidad y Validez, donde él trata de mostrar precisamente cómo, digamos, las normas jurídicas, cómo se pueden construir las normas jurídicas y cómo las normas jurídicas pueden gozar de validez o lo que él llama el principio de aceptabilidad. O sea, ahí hay una teoría jurídica bien interesante, pero en esa teoría crítica de la sociedad, digamos que Habermas trata de construir ese concepto de razón comunicativa, hay un hecho relevante que va a marcar también en gran medida esta teoría, y son los acontecimientos que pasan en la segunda mitad, cerrada la primera mitad del siglo XX y lo que es la segunda mitad del siglo XX. Habermas va a caracterizar muy bien en un escrito, en un ensayo que se llama Nuestro breve siglo XX, y es que algo que va a darle relevancia a esta teoría es lo que pasa en los campos de concentración en Alemania. Digamos, ese va a ser un detonante, digamos, que le va a dar cuerpo o sustento al planteamiento de una razón comunicativa. ¿Qué es lo que pasa en los campos de concentración? Digamos, ese es un hecho que ha sido abordado desde la multidisciplinariedad, desde distintas visiones. Recuerden ustedes, por ejemplo, hay ese texto de Hannah Arendt de la condición humana, donde Hannah Arendt desarrolla un concepto bien interesante que llama la banalidad del mal. Pero digamos, ese hecho de cómo la humanidad llega a un estado de cosas que es la expresión de la barbarie, y cómo esa expresión de la barbarie es la negación rotunda de la racionalidad humana. Entonces no es un hecho por sí mismo, es un hecho que tiene un contenido, y es como la humanidad llegó a un estado de cosas expresado, por ejemplo, en esos hechos. Eso le va a inquietar mucho a Habermas, y por eso el énfasis que él dice, la razón tiene que ser el centro de la historia humana, y por eso habla de una razón comunicativa, ¿sí? Una razón comunicativa, es decir, cómo la inteligencia, el pensamiento, los seres humanos se pueden poner de acuerdo alrededor de cuestiones normativas, alrededor de cuestiones morales, alrededor de cuestiones jurídicas, etcétera, etcétera. Es decir, el orden social o la construcción de un orden social pasa precisamente desde la puesta en escena, en la praxis de este tipo de racionalidad comunicativa, y no otro tipo de racionalidad. Existen otros tipos de racionalidad, existe una racionalidad científico-técnica sobre la cual se puede pensar el mundo, existe una racionalidad instrumental sobre la cual se puede pensar el mundo. Él habla de racionalidad comunicativa, la comunicación, y esa comunicación está alimentada por un elemento central que él llama el diálogo con argumentos. ¿Cómo los seres humanos se pueden entender? ¿Cómo nos podemos entender? Entonces, claro, ese episodio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración nos pone de frente a una realidad, y es cómo desplazamos la razón comunicativa y cómo imponemos otro tipo de racionalidad que a la práctica lo que lleva a la humanidad es a descarrilarse. Por supuesto, Habermas murió hace poquito. Él ya no estaba activo en el mundo académico. Intentó, y por ahí hay unos escritos que todavía no se han logrado traducir plenamente al español. Digamos, la obra de Habermas fue traducida a más de 40 idiomas.
con una gran influencia en la sociedad alemana, en las decisiones políticas de Alemania. Muchos de los conceptos hoy en el lenguaje político y democrático contemporáneo los construyó Habermas. El concepto de democracia deliberativa, eso es una construcción habermasiana. Pero cuando uno observa el mundo de hoy, y voy a tratar de hacer esta comparación, cuando uno observa el mundo de hoy, con todo este desarrollo de los mass media, o sea, todo este desarrollo mediático, tecnológico, lo que más se disipa allí es la comunicación humana. Lo que más se extingue allí, lo que más desaparece allí es la comunicación humana. ¿Sí? Es decir, podemos decir, esas son las nuevas formas de colonización del mundo de la vida. Hoy hay menos comunicación entre los seres humanos. ¿Y por qué hay menos formas de comunicación entre los seres humanos? Porque hay mayores formas de colonización del mundo de la vida. Y eso tiene una intencionalidad que ya Habermas la devela cuando habla del giro lingüístico, de cómo pasar de una razón monológica a una razón dialógica. Y es que esas son las nuevas formas de control. Obviamente uno podría explicar mucho mejor eso desde la teoría de Foucault, por ejemplo en la microfísica del poder, o en las palabras y las cosas, pues donde Foucault habla de eso precisamente, habla de los dispositivos de poder, de los nuevos dispositivos de control, que ya no solamente están centrados en las narrativas o en los metarrelatos que caracterizaron el mundo moderno. El mundo moderno estuvo construido sobre metarrelatos. Entiendas un metarrelato como un gran relato que explica la complejidad social, un gran relato que define ciertas realidades de la sociedad y sobre las cuales construimos una definición misma de la sociedad. Entonces, digamos, el mundo moderno tuvo grandes metarrelatos en el ámbito político, el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, grandes relatos. No se podía ver el mundo político desde otra perspectiva diferente, de una desde allí. Pues lo que se pone en crisis con la crisis de la modernidad es ese tipo de racionalidad centrada en esos metarrelatos. Y lo que plantea el giro lingüístico de Habermas con la construcción del concepto de racionalidad comunicativa es que no se puede hablar de metarrelatos, sino de la construcción de nuevas realidades. Cómo los sujetos construyen nuevas realidades. Y cómo definen esas nuevas realidades. Y cómo esas nuevas realidades se convierten en factor de emancipación, de liberación, de autonomía y de autogobierno llevado a la dimensión política. ¿Sí? Entonces, ahí hay que entender esta teoría en esos dos sentidos. Ahora, ¿qué tanta aplicación tiene esto? Digamos, por eso digo, esta teoría, por eso usted me puso a mí en un ejercicio, porque digamos, cuando uno estudia la teoría habermasiana, es una teoría dada para expertos. Y digamos, el aporte que yo hice en mi investigación doctoral, es una buena discusión cuando yo presenté por primera vez ante el Consejo Doctoral mi propuesta de investigación, era que yo le planteaba a los investigadores de ese Consejo Doctoral que yo quería hacer explícito un saber implícito. Es decir, yo quería hacer comprensible la teoría, porque digamos, es una teoría dada para expertos. Digamos, dada para expertos. Uno, si se quiere adentrar en el pensamiento de Habermas, tiene que tener una formación teórica y conceptual, porque es compleja, porque, digamos, está dado para un público determinado. Por eso usted me pone en una situación difícil, porque tengo que tratar de hacer un esfuerzo, digamos, hermenéutico, para tratar de ser explícito, entendible y comprensible una teoría compleja. Es decir, esta es una teoría que podríamos decir está dada para expertos, no para legos. Entonces hay que hacer un esfuerzo hermenéutico de tratar de, y es lo que quiero tratar de hacer en este ejercicio que no, digamos, no es fácil, pero quiero dar ejemplos y a partir de esos ejemplos tratar de entender la teoría. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros hoy la comunicación? Digamos,
hablamos de una comunicación lingüística. Aquí hay que hablar de algo que ustedes saben muy bien, que son la teoría de los actos de habla. Digamos, Habermas se fundamenta mucho en eso, en los actos de habla. Y cómo se construye la comunicación, ¿no? Cuando dos o más personas dialogan, hay una relación lingüística, se define teóricamente entre un emisor y un receptor. Pero esa relación lingüística, o ese acto de habla, está mediado por lo que se llama subjetividades. Esas subjetividades están construidas sobre la base de una tradición, y esa tradición, podríamos decir, es la cultura, o podríamos decir son los procesos de socialización, sobre los cuales pues construimos una visión, una concepción o una precomprensión del mundo de la vida, es decir, de la realidad. Entonces siempre, digamos, esa relación lingüística o esos actos de habla o esa comunicación están dadas por una subjetividad. Lo que yo expreso, lo que yo digo, pues tiene una carga subjetiva, que el receptor la recibe sobre la base de una carga subjetiva. Eso, de entrada, nos lleva a un escenario de mirar la complejidad de los actos de habla y mirar la complejidad del ejercicio de una racionalidad dialógica entre el uno y el otro. Y estoy hablando de dos personas. Ahora imagínense ustedes una multiplicidad de personas. ¿Cómo se perciben esas visiones y cómo se recepcionan esas visiones a partir de precomprensiones? ¿Cierto? Entonces, el esfuerzo de una teoría de la acción comunicativa y el concepto de racionalidad comunicativa es cómo en medio de esa relación se construye entendimiento. Ese es el reto. Digamos, es el nudo aquí, o el aspecto central de la teoría, es decir, cómo se construye entendimiento. Entonces, lo primero, que los sujetos puedan dialogar. ¿Dialogar sobre qué? Sobre asuntos del mundo de la vida. ¿Qué asuntos del mundo de la vida? Que digamos, ese es el aporte que hace Habermas. Él dice, los problemas éticos y morales los podemos llevar a ese plano. ¿Cuál es la tradición ética y moral en la cual hemos sido formados nosotros en la cultura occidental? Nosotros hemos sido formados en una moral de contenidos. ¿Qué es una moral de contenidos? Que se nos ha dado un conjunto de normas morales que nosotros memorizamos y aprendemos. Pero no se nos ha dado la participación de deliberar sobre eso, sino que es una construcción dada, es un relato dado, y sobre el cual nosotros bebemos y formamos una visión moral de la vida. Y no se nos está permitido contradecirlo. Por ejemplo, una discusión moral, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte. La valoración que tenemos sobre esos temas están construidos ¿sobre qué? Sobre una moral de contenidos, es decir, preestablecidos. ¿Y qué se nos enseñó dentro de esa moral de contenido? Que eso era irrefutable, que eso no se podía contradecir, incluso que eso no se podía ni pensar. En gran medida influenciado por un metarrelato de carácter religioso, que establece una visión de la vida, una visión del mundo. Eso no se puede someter a la discusión. Habermas dice, el concepto de una racionalidad comunicativa llevada al ámbito moral es eso, cómo nosotros construimos normas morales, cómo nos ponemos de acuerdo alrededor de normas morales. Y si llevas ese concepto de racionalidad comunicativa al mundo del derecho, pues el derecho se construye sobre eso. Entonces no solamente es hablar de normas jurídicas, también es hablar de normas morales, nuevas formas de regulación moral que los miembros de una sociedad establecen para regular su existencia, su modo de existencia. Entonces ahí hay un primer asunto bien interesante en este ejercicio pragmático de un concepto de racionalidad comunicativa, y es que nos pone de frente en la discusión de temas que antes no se podían
plantear en esa dirección. Entonces, digamos, la teoría de la acción comunicativa y el concepto de racionalidad comunicativa llevado al campo ético y moral le permite a Habermas desarrollar una línea que se llama la ética del discurso. Y la finalidad de esa ética del discurso es que pueda haber entendimiento sobre asuntos éticos y morales, que han sido dados en términos de una tradición, es decir, de una moral de contenido. Quiero explicar más a fondo ese concepto de moral de contenido. Nosotros en gran medida, la forma de ver el mundo y de pensar el mundo nos está dado por lo que en términos de sociología se llama sociedades tradicionales. ¿Qué fue lo que más influenció en la formación nuestra? Hablo aquí nuestra de los que son más adultos, porque los que son más jóvenes, por supuesto que no han sido tan influenciados como los que son más adultos. Nuestra educación fue influenciada por la iglesia, por el Estado, por la escuela, por la familia. Eso es lo que en teoría sociológica se llama sociedades tradicionales. Nosotros fuimos formados en una. Y esas sociedades tradicionales pues repetían un relato de cómo debían ser los comportamientos sociales, los comportamientos morales, los comportamientos sexuales, etcétera, 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 etcétera. Que en la práctica lo que generaban es formas de control, un tipo de sociedad, formas de enajenación sutiles, subjetivas. Pero eso eran las sociedades tradicionales y esas instituciones que hacen parte de lo que se llama sistemas culturales de acción, formaban un tipo de persona, un tipo de ciudadano, y se definía la ejemplaridad de ese ciudadano a partir de esa forma. Y nada de esa educación se podía cuestionar, nada de esa educación se podía refutar, nada de esa educación se podía contradecir, simplemente la asumíamos. Esa era la educación tradicional, esa es la concepción de sociedad tradicional, y esa era una formación de contenidos. Y la escuela nos enseñaba sobre contenidos. El comportamiento tiene que ser así, usted tiene que actuar así. Inclusive, y hago un paréntesis, léanse el tomo 1 y el tomo 2, por ejemplo, de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Una de las cosas que más ha controlado el mundo occidental o la cultura occidental ha sido la sexualidad. La sexualidad, el control de la sexualidad, la forma de concebir la sexualidad, tomo 1 y tomo 2. Y otro texto que es muy interesante, que se llama La hermenéutica del sujeto, del mismo Foucault, interesantísimo. Cómo la sexualidad ha sido un factor de control absoluto. Más prejuicios que cualquier otra cosa. Obviamente, hoy el escenario es distinto, pero digamos. Entonces, digamos, eso que se llama sociedades tradicionales, nos forman sobre una moral de contenido, pues definió en gran medida nuestra visión de la vida. Pues Habermas dice, a través del concepto de racionalidad comunicativa, oiga, eso se puede discutir, esto se puede pensar, esto se puede mirar de otra manera, esto se puede deliberar. Entonces, esos temas morales que estaban ya planteados dentro de una concepción tradicional, pues en el escenario del planteamiento habermasiano entran al terreno de la deliberación. ¿Podemos deliberar sobre asuntos morales? Sí. ¿Por qué no? ¿Que podemos construir nuevas normas morales? Sí. ¿Por qué no? Entonces, lo que él desarrolla con el concepto de racionalidad comunicativa llevado al terreno ético y moral es, oiga, las normas morales se pueden discutir. Oiga, las normas morales se pueden pensar. Y la sociedad puede construir nuevas normas morales. Digamos, eso ha sido lo característico del mundo moderno. Y en lo que más afianzó, digamos, la teoría crítica en ese primer momento de la Escuela de Frankfurt fue precisamente eso. Y la crítica a que ese tipo de racionalidad era una racionalidad controladora, de que ese tipo de racionalidad era una racionalidad instrumental y de que ese tipo de racionalidad no permitía la emancipación,
no permitía la autodeterminación, no permitía el autogobierno, no permitía la autonomía. Digamos, esa es la crítica a la modernidad. En dialéctica de la Ilustración, ahí está planteado este tema. Hay una crítica a la modernidad. Por eso, digamos, los grandes críticos de Habermas se centran en eso, porque, digamos, había una definición del mundo moderno. Habermas mueve ese mundo moderno, lo mueve, lo estremece y construye, digamos, una nueva forma de pensar ese mundo moderno, pero de construir el mundo moderno. Entonces dice, ese mundo moderno, ese nuevo mundo moderno, tiene que tener como centro una razón comunicativa, no una razón monológica. Y que ese mundo moderno, esa razón comunicativa tiene que ser una razón emancipatoria, que libera al sujeto, que lo libere. ¿Y cómo lo libera? Cuando ese sujeto puede deliberar, cuando ese sujeto con otros sujetos se pueden poner de acuerdo sobre normas morales, normas éticas, normas jurídicas, que orienten, que guíen, que organicen el orden social. Ese es el desafío aún hoy presente del mundo moderno. Porque el gran problema hoy es precisamente que, ya lo había dicho Nietzsche, la muerte de la razón. Sacamos la razón de este escenario de reflexión. Y esto toma más razón con lo que pasa en el siglo XX, que es el siglo de la barbarie en gran medida, y lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Qué es lo que hoy está pasando en el mundo? Sacamos la razón comunicativa. No nos interesa la comunicación, no nos interesa un uso de una razón comunicativa y argumental, no nos interesa. Nos interesa otro tipo de racionalidad. Nos interesa una racionalidad instrumental que nos lleve al éxito, que nos lleve a los objetivos que perseguimos. No nos interesa ponernos de acuerdo con nadie. Entonces, por supuesto que un pensamiento como el de Habermas, en un contexto como el de hoy, toma más relevancia. Porque no solamente es el tipo de racionalidad que se impone desde el poder político, sino el tipo de pensamiento que se impone hoy desde las nuevas formas de colonización del mundo de la vida. Pues hoy más que nunca está abierto el debate a discutir asuntos morales, asuntos éticos, asuntos jurídicos, asuntos políticos. O sea, hoy toma más relevancia un concepto de racionalidad comunicativa. Necesitamos una racionalidad comunicativa que permita que los seres humanos puedan discutir, puedan deliberar, puedan entenderse, puedan construir acuerdos, puedan construir consensos que orienten, que guíen y que organicen formas de existencia. Digamos, ese es el ejercicio central de este tema de una racionalidad comunicativa que, repito, llevado al terreno moral y al terreno ético, pues permite nuevas formas de convivencia social. Traer a presente, traer al escenario temas que han sido enseñados, que nosotros reproducimos de una u otra manera a través de un esquema tradicional, riguroso. Entonces, la teoría de la acción comunicativa y el concepto de racionalidad comunicativa llevado al terreno ético y moral nos pone a discutir normas morales. Pero ese mismo concepto de racionalidad comunicativa llevado al ámbito político nos pone a discutir sobre temas políticos, por supuesto. Por ejemplo, el concepto de democracia. ¿Cuál es el concepto de democracia que nosotros hemos concebido? Habermas estremece ese concepto de democracia. ¿Sí? Y Habermas acuña un concepto nuevo, que aquí estamos aún lejos todavía. Nosotros todavía hablamos de democracia representativa y de democracia participativa. Eso ya es premoderno. Habermas acuña un concepto que se llama el concepto de democracia deliberativa. La deliberación pública. Pero claro, para que haya deliberación pública debe haber el uso de una racionalidad comunicativa, con argumentos sobre temas, problemas, realidades, complejidades. Es la deliberación pública. Eso es lo que oxigena, es lo que alimenta, es lo que fortalece un sistema democrático. Nosotros nos quedamos en el viejo modelo de la democracia, de la participación. Y la participación reducida
al ámbito electoral. Entonces creemos que hay democracia porque la gente sale a votar cada 4 años. Necesitamos una democracia deliberativa, ¿sí? Donde se pueda deliberar permanentemente. Y eso requiere ¿qué? Pues una cultura política y una formación en una cultura política y una cultura del ejercicio de la ciudadanía. Y eso requiere una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía que se vincule mucho más a la esfera pública, que se apropie mucho más de los problemas de la esfera pública, que sea mucho más consciente de los problemas de la esfera pública, para poder avanzar a un concepto de democracia deliberativa. Pues sí. Que ni siquiera en Europa, podríamos decir, aunque el concepto emerge allá, está mucho más avanzado allá. Pero nosotros sí que estamos lejos de un concepto de democracia deliberativa profunda, ¿sí? Entonces, igualmente en el ámbito jurídico, ¿cómo pensamos las normas jurídicas? ¿Quién hace eso en una sociedad democrática? Pues el Congreso. Y Habermas cuestiona algo muy interesante en facticidad y validez cuando habla de la construcción de las normas jurídicas, y él dice que no siempre las normas jurídicas se construyen sobre ejercicios deliberativos. Y eso es muy común en la vida cotidiana. Por eso la diferencia entre acción comunicativa y acción estratégica. ¿Qué es la acción estratégica? O un tipo digamos, de racionalidad estratégica. La racionalidad estratégica siempre va en función de fines sin importar los medios. Y por lo general siempre la acción estratégica utiliza mecanismos de coacción, de dominación, de manipulación en función de los fines. En cambio, la racionalidad comunicativa es todo lo contrario. Es cómo el peso de los argumentos permite construir los fines, que en este caso es el entendimiento. Entonces él coloca el ejemplo, por ejemplo, del Congreso. Entonces dice, en los congresos, él habla del Parlamento. No siempre las leyes que se construyen por acción comunicativa o por racionalidad comunicativa. Es decir, el peso de los argumentos, sino que median otros factores, la coacción, el miedo, el soborno. Que si usted lo lleva, por ejemplo, al Congreso de Colombia, dígame cuántas leyes en Colombia se han construido por el ejercicio de una racionalidad comunicativa, donde el factor central sean los argumentos. Las leyes se aprueban en función de otros intereses. Entonces, ahí han de hacer la distinción él entre racionalidad comunicativa y racionalidad instrumental, ¿cierto? O sea, utilizar medios que no son, digamos, los argumentos para lograr fines. En cambio, la racionalidad comunicativa va hacia esos fines desde los argumentos. Entonces, la teoría puede aplicarse en el ámbito ético, en el ámbito moral, en el ámbito político y en el ámbito jurídico. Esa es la riqueza de la teoría. Permea todas esas dimensiones, pues si nos pone a pensar en un mundo moderno donde la razón sea el centro, donde la razón permita pensar la sociedad, donde la razón comunicativa nos permite construir acuerdos y sobre la base de esos acuerdos construir formas de organización social mucho más armónicas, mucho más equilibradas. Ahora, eso tiene una complejidad, que entre otras cosas va a ser la discusión que Habermas tuvo con Horkheimer y con sus maestros de la primera escuela de Frankfurt, que digamos, la primera escuela de Frankfurt está muy influenciada por el pensamiento marxista y digamos, la idea de emancipación en el marxismo estaba dada por el poder del proletariado, o como fuerza emancipadora. Digamos, esa idea de razón ahí no era el factor determinante. El marxismo estaba centrado en eso, en la fuerza emancipadora que pudiera representar el proletariado. Y ahí se da una tensión entre esa visión marxista. Habermas también de una u otra manera es formado en esa escuela, pero el giro fundamental allí es eso, o sea, es plantear que la fuerza emancipadora es la puesta en práctica de una razón comunicativa. Esa es la fuerza emancipadora. Ese es el cambio y, digamos, la manera como teoriza Habermas en el mundo moderno y lo que le da consistencia a la teoría crítica. Es una razón comunicativa, una razón que libera, una razón que emancipa, una razón que está en el centro, ¿sí?
Ese, digamos, es el gran giro, el gran cambio. Y por eso Habermas va a ser el último representante que aún estaba vivo de la Escuela de Frankfurt, de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, porque, digamos, la primera generación de la Escuela de Frankfurt estaba Mankius, estaba Horkheimer, digamos, todos estos grandes teóricos, pero la concepción que ellos tenían de la teoría crítica estaba centrada en otras formas de dominación, en otras formas de control, ¿sí? Pero no era la idea de la razón, digamos, comunicativa o la razón dialógica. Es el aporte que Habermas va a hacer y es lo que le va a permitir de una u otra manera repensar y reconstruir y ampliar una teoría de la sociedad, una teoría crítica de la sociedad donde el centro sea la razón comunicativa. Digamos, ese es digamos, el giro, el cambio que hay allí entre esa primera escuela de Frankfurt y esa segunda escuela de Frankfurt frente a la reflexión sobre la modernidad y sobre la teoría crítica de la modernidad. Creo que allí hay un paso muy importante que nos pone en presente en esta reflexión que estoy tratando de hacerlo, que es, digamos, el gran aporte habermasiano para comprender la complejidad de hoy. Y el desarrollo, por supuesto, que va a tener esta teoría y la apropiación que va a tener esta teoría, no solamente en Europa, sino pues, en muchas partes del mundo. Pero vuelvo al punto, la complejidad en la aplicación de la teoría. Y es la discusión que entra Habermas con otras teorías. Hay una teoría que es la teoría que más le discute a Habermas, que es la teoría de John Rawls, que digamos es un teórico norteamericano ya fallecido también. Rawls falleció ya hace ratico. Rawls es un teórico del liberalismo político. Pero digamos, el gran paradigma de Rawls es un texto que se llama Teoría de la Justicia, que se lo recomiendo para que comprendan los fenómenos de transformación del mundo de hoy también. Digamos, Rawls, John Rawls, tiene una discusión muy interesante con Habermas. Digamos, cuando uno mira esta teoría, la teoría de la acción comunicativa, que es un paradigma de investigación hoy en las ciencias sociales, desde la teoría de la acción comunicativa uno puede entender el mundo social y la construcción de un mundo social, digamos, muy idealizado. Esta construcción teórica Habermas no la pensó para sociedades asimétricas socialmente. Habermas pensó esta teoría para sociedades simétricas. O sea, Habermas pensó esta teoría para la Alemania de su tiempo, para la Europa que se está tratando de configurar, pero no pensó esta teoría para estas sociedades, porque estas sociedades son sociedades profundamente asimétricas socialmente hablando, y esto requiere lo que Adela Cortina llama unos mínimos. Esto requiere unos mínimos. O sea, el entendimiento no es fácil, o sea, el diálogo no es fácil. Pues es una preocupación desde los griegos. Ya los griegos hablaban del logos, del discurso, de la palabra. Y el intento de los griegos en la polis era eso. La configuración del ágora griega era eso. ¿Sí? Ya sabían lo que esto significaba. Pero cuando uno mira los escenarios de la historia y mira ese siglo XX y mira cómo se está configurando el siglo XXI, lo que uno dice allí, se mata la razón comunicativa. Se sepulta la razón comunicativa. ¿Y qué queda entonces? Pues la banalidad del mal, en la mejor expresión de Hannah Arendt. El mal se banaliza. Y se banaliza porque se vuelve normal, se naturaliza. ¿Se acuerdan el concepto de dónde viene, de banalidad del mal? De los juicios de Nuremberg. Cuando llevaron a los primeros militares alemanes en Nuremberg, en Alemania, al juicio de Nuremberg. ¿Y cómo respondieron ellos frente a las acusaciones de las atrocidades? Eso es legítimo, nosotros lo hicimos en el marco de una constitución que nos permitía hacer esto. Se normalizó.
Pues ustedes han visto la JEP cuando llevan a los paramilitares. ¿Qué dicen? Nosotros recibimos órdenes. Y de esos juicios de Nuremberg y de esa forma como sustentaron los militares alemanes la barbarie cometida en los campos de concentración, pues nosotros actuamos en el marco de una constitución sin ningún sentimiento de culpa, con una naturalidad total. Entonces, el mal se banaliza, se naturaliza, se hace común. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice, pues se diluye la razón. Entonces, el esfuerzo de Habermas está ahí, es como la razón vuelve a estar en el centro. Entonces, cuando uno mira sociedades como estas, uno diría, ¿cómo aplica eso? Uno de los pasos que yo hice en mi investigación doctoral fue tratar de llevar, porque esto tiene un procedimiento metodológico definido de cómo se pone en práctica la teoría de la acción comunicativa y el concepto de racionalidad comunicativa para que los miembros de un grupo social puedan entenderse alrededor de problemas éticos o morales o sociales y cómo pueden construir acuerdos. Ahí hay un procedimiento. Y una de las cosas que yo quería probar en esa investigación era llevar eso a una comunidad determinada y poner en práctica el ejercicio procedimental de la teoría. No pude hacerlo. Complejo. No pude hacerlo y, como en toda investigación, redireccioné el rumbo por otro lado. Pero la idea era validar el procedimiento, validarlo. Entonces, Rawls plantea una cosa distinta a la de Habermas, pero que va en la misma dirección. Rawls en Teoría de la Justicia habla de la posición original y del velo de ignorancia. Habermas dice, listo, un concepto de racionalidad comunicativa que permitan que dos o más sujetos que cuando interactúan comunicativamente puedan ponerse de acuerdo alrededor de problemas éticos, morales, políticos o jurídicos. Dice Habermas, ese es el procedimiento, listo. Dos o más sujetos. Más pueden ser todo lo que estamos aquí, o millones. Por eso, cuando él habla de la validez, Habermas acuña un principio que es importante, que es muy clave en el mundo jurídico, que es el principio de la aceptabilidad de las normas jurídicas, que también es válido, la aceptabilidad de las normas morales. ¿Me explico? El Congreso hace una ley, puede ser que muchos de los que estamos aquí no estamos de acuerdo con la ley, pero esa ley tiene el principio de aceptabilidad, hay que aceptarla porque es la ley. O una norma moral, por eso le hablaba de la moral de contenido, usted dice, pero yo no creo en eso, puede revelarse, pero hay una aceptabilidad. O sea, hay una gran diferencia entre validez y aceptabilidad. Entonces, Rawls dice, listo, si dos o más individuos quieren ponerse de acuerdo sobre algo, ese algo es un asunto moral, ético, político, jurídico, en cualquier ámbito del mundo de la vida, parten de una posición original. ¿Cuál es la posición original? Desconocen su posición social. Desconocen su posición social. Velo de ignorancia. Es un concepto interesante. Velo de ignorancia. El concepto de velo. Y es que desconocen sus creencias, sus precomprensiones, sus tradiciones y todo. Es decir, parece, digamos, eso es un escenario metodológico idealizado que, a diferencia de Habermas dice, los sujetos llegan con sus concepciones del mundo de la vida.
sea, nos ponemos de acuerdo sobre las concepciones, que es el reto de la racionalidad comunicativa. En cambio, Rawls no. Rawls habla de una posición original y habla de un velo de ignorancia. Y la posición original es, pues los sujetos interactúan, desconocemos la posición social usted conmigo, y un velo de ignorancia donde pues desconocemos también las precomprensiones, las tradiciones y las concepciones que tenemos del mundo de la vida. Miren las dos concepciones para hablar de entendimiento. Una que parte del hecho, listo, aquí estamos entre iguales. En cambio, en el escenario habermasiano, tú llegas a la posibilidad de construir entendimiento y acuerdo sobre un peso de tu existencia, de tu historia. No la desconoce. Y ese es el gran reto. Ahora se entiende por qué es complejo ponernos de acuerdo sobre asuntos éticos, por qué es complejo ponernos de acuerdo sobre asuntos morales, porque llegamos a ese escenario cargado con un mundo de la vida encima de nosotros, que no es fácil desprenderse de él, y eso es lo que dificulta. O en el terreno político, mire lo que pasa en Colombia, porque es difícil que, y uno dice, oiga, pero ¿por qué este nivel de polarización y por qué no se ponen de acuerdo? Porque son visiones que tienen del país, y están dispuestos a defenderlo matando a los otros toditos por imponer la de ellos. Matan la razón comunicativa, cualquier posibilidad de existencia. Por esto aquí, esto es una ficción de democracia. Eso es una ficción de democracia. Porque el elemento central desde la teoría de la acción comunicativa y de facticidad y validez, que es donde Habermas trata en el ámbito político de cómo validar un concepto de racionalidad comunicativa, es que sea el debate público y que sean los mejores argumentos lo que permitan el entendimiento entre los miembros de una sociedad. No es la manipulación, no son las estratagemas, no son las subjetividades, no es el miedo, no es la intimidación. A nosotros nos han inculcado una cultura, entre comillas, política, centrada en el miedo. Y usted ve las posiciones y dice, es que el otro existe. Y yo digo, entonces, ¿qué democracia quieren construir si yo estoy diciendo que la sociedad tiene que girar alrededor de la visión que yo tengo? Entonces las otras visiones no tienen derecho a existir. Eso es lo que aquí llaman polarización política. Pero en la práctica no es otra cosa que una expresión generalizada de la violencia política, que se ha normalizado también. Entonces uno escucha a un bando decir, no, es que nosotros, el país tiene que construirse sobre la visión de nosotros. Y yo digo, pero acá, pero ¿dónde están los otros entonces? Los otros no existen. ¿Sí? Y hay alguno por ahí que dice que va a destripar. Y dice, los otros son los enemigos. No pueden existir. Habermas ve eso y dice, esta teoría es inaplicable. O sea, por eso estoy diciendo, esto es un constructo teórico, aquí sería idealizado, es decir, pensar un país angelical. Pero ese es el reto que tienen hoy las democracias de querer sobrevivir. Sobre eso ha hablado en muchos escritos, sobre la muerte de las democracias. Esas son las formas de matar la democracia. No son los gobiernos que llegan, sino el tipo de cultura política que se construye y la forma como pensamos la democracia y cómo pensamos construir un orden social, negando el ejercicio de las libertades y del derecho que tienen los otros a existir y a pensar y a disentir y a tener visiones diferentes. Pues ese es el reto que plantea Habermas. Por eso esto es una teoría que, visto en estos contextos sociales, es compleja en su aplicación. Por supuesto, él también plantea algo muy interesante. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Esto requiere procesos de socialización, procesos de aprendizaje. Y quienes tienen el reto son los sistemas culturales de acción. Y una institución en un sistema cultural de acción es la universidad. Nosotros somos parte de un sistema cultural de acción. Entonces, aquí hay que formar una ciudadanía, formar, digamos, alrededor de un pensamiento que moldee, que determine, que construya, que edifique. Ese es el reto. Habermas empezó siempre en Europa. Sus últimos intentos de ver una Europa unificada, se unificó Alemania, después del fin de la Guerra Fría. Ustedes ven lo que está pasando en Europa hoy, una Europa subyugada, una Europa sometida, una Europa con una tendencia extremista peligrosa,
una Europa negando derechos, una Europa hablando de fronteras, una Europa cerrada al mundo, una Europa belicosa. Digamos, gran parte del pensamiento era la Europa, la Europa que conocemos. La Europa de las revoluciones políticas. Ahí se dio la Revolución Francesa, se dio la Revolución Inglesa, la primera gran revolución económica que fue la Revolución Industrial. En Europa nació la Ilustración, nació el Renacimiento, nació el enciclopedismo. Pues esa Europa hoy está subyugada. Esa Europa hoy no reacciona. Y si la sal se corrompe, ¿qué pasa? Entonces, nosotros pensábamos que Europa iba a ser, digamos, un muro de contención frente a esa fase imperialista que hoy se intenta imponer desde Estados Unidos en el mundo. Resulta que no, que esa Europa claudicó, esa Europa se entregó, pues a excepción de España que está reaccionando y diciendo, venga, esto no es por aquí. Pero el mundo atraviesa momentos convulsionados, donde lo que hoy, lo poquito de racionalidad, hoy se está extinguiendo. Entonces el mundo tiene un gran desafío y la relevancia de este pensamiento es inmenso, porque nos pone de frente a posibilidades, nos pone de frente a escenarios posibles de una sociedad más civilizada, de una sociedad donde podamos reencontrarnos desde la inteligencia expresada en el diálogo, en la razón, en la posibilidad de entendernos, en la posibilidad de construir acuerdos y sobre la base de esos acuerdos repensar un nuevo orden social, una nueva forma de organizar las sociedades, una nueva forma de organizar las relaciones entre los estados. Esa es la relevancia de este pensamiento hoy y eso fue el intento de Habermas, de poder hacer posible un mundo más civilizado para no repetir los campos de concentración. Pareciera que hoy estamos repitiendo eso, o mejor, no lo hemos dejado de repetir. Siglo XX fue el siglo de la guerra, siglo XXI recuperamos o volvimos nuevamente al imperialismo como fase superior del capitalismo, tal y cual como se pensaba en la teoría marxista. Y bueno, hoy el mundo está estremecido y por supuesto ya las nuevas formas de control y manipulación o de enajenación no solamente son los grandes metarrelatos que conocimos en el mundo moderno, que aún algunos están balbuceantes, sino que las nuevas formas de control y manipulación están dadas desde el poder militar, sí, desde el poder militar, desde una irracionalidad normalizada, desde una barbarie naturalizada y un mundo expuesto. Borraron de un solo tajo el derecho internacional, borraron de un solo tajo los organismos supranacionales que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial para que el mundo fuera más tranquilo, más regulado, más equilibrado. Pues eso no existe. Eso es un mundo hoy vulnerable a nuevas formas de supremacía, nuevas formas de control, nuevas formas de manipulación. Esa es la debilidad del mundo de hoy. Y creo que eso nos pone frente a una realidad y es continuar pensando este mundo. Necesitamos seguir pensando este mundo. Y creo que las claves teóricas, conceptuales, están dadas y siguen estando vigentes. Y el reto entonces desde los escenarios académicos, desde estos sistemas culturales de acción, es cómo pensamos este mundo, cómo lo pensamos. Y esto, en eso consiste la intención de Habermas. Creo que por eso he tratado de abordar esto, tratando de hacer explícito un saber implícito, complejo, digamos en la teorización. Así que usted, profesor Rudy, me hizo a mí volver a escudriñar algo que está aquí, pero que necesita el ejercicio dialógico para que pueda ser mucho más comprensible, ¿cierto? Pero sí, así miro yo el mundo a partir de esta teoría que configuró gran parte de mi visión del mundo. Soy un defensor del diálogo, soy un defensor de la racionalidad comunicativa. Creo que es la forma
cómo podemos encontrarnos como humanidad y cómo a partir de ahí construir mejores órdenes sociales. Dejo hasta allí y abierto las preguntas de ustedes.